Buenos días a todos, un gusto saludarlos, espero que estén bien. Me pedirles que enciendan un ratito su cámara, ya saben, para poder verlos un poquito. Uh-huh. Ok, aprovecho ahorita para enviarles, bueno, varios anuncios. En primer lugar, el fin de semana ya les revisé el examen de la unidad 1. Ya lo pueden revisar. Creo que ya lo pueden observar en su campus subido. Número 2, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo, porque yo me puedo equivocar, como cualquier ser humano se puede equivocar en la revisión, háganmelo saber, pero no en clases, ¿ok? O sea, usted va a escribirme un correo electrónico con asunto, me va a explicar cuál es la pregunta, en qué se basa para decir que está mal la calificación, entre otras cosas, ¿ok? En cada uno de ellos es importante. Por ahí creo que estuvo bastante claro. Creo que hay muchas personas que van a saber que hay respuestas muy claras. Solo creo que vale la pena resaltar un par de temas, un par de preguntas por ahí que surgieron. La pregunta 1, que fue la de el inconsciente colectivo y el inconsciente individual de Jung. Hubo algunos que empezaron a comentar las 3 estructuras de la conciencia de Freud. Nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? El consciente colectivo, que incluía los arquetipos, y el personal como tal, que incluía la sombra, la persona, el ánima, el animus, entre otras cosas. Y la otra pregunta era que si el sí mismo y la psique era lo mismo. No es lo mismo. Porque en el caso de la psique como tal, la estructura de la personalidad, y el sí mismo es englobar y alcanzar el potencial total del individuo. Entonces, creo que esas son las 2 preguntas. De ahí las demás, las 5 etapas de desarrollo psicosexual, las 3 estructuras de conciencia, las 3 estructuras de personalidad. Otro anuncio rápido. Para las personas que solo copiaron y pegaron respuestas de distintas páginas web, por ahí les puse los enlaces a las páginas web que ustedes buscaron, porque no fue ni muy difícil de buscar. Entonces, obviamente, tienen 0 en esa pregunta. Así que eviten estar haciendo eso. Si yo hago preguntas de ensayo, yo puedo googlear, yo no tengo problema. Si yo le hago una pregunta de tipo ensayo, es para que usted formule su respuesta. No digo de que usted de 0 va a agarrar esa respuesta, pero el que solo copie y pegue, que no cambie ni los paréntesis, todavía que haga un esfuerzo de medio modificar un poquito la forma, pero no, hay gente que escribió de pe a pa. Entonces, así no se puede. Y como un último anuncio con este tema, yo la verdad no pensaba hacer un examen solo de preguntas de tipo ensayo. Pero cuando ustedes tuvieron la prueba, me llegaron múltiples correos electrónicos de las conversaciones que ustedes estaban teniendo a lo interno del grupo y que hasta hicieron otro grupo para resolver la prueba. Entonces, muy sencillo. Si se quieren comportar así, yo no tengo ningún problema en revisar puras preguntas de tipo ensayo. Porque se nota cuando alguien sabe y cuando alguien no sabe. Entonces a mí me disgustó muchísimo y era algo que tenía guardado desde hace como 3 semanas, pero no se los iba a decir hasta que revisaran ustedes su examen. Porque si ustedes son adultos que se quieren convertir en profesionales, pero empiezan a discutir un examen en el grupo de WhatsApp, estamos en nada. Eso tal vez se lo podría aceptar a alguien de psicología general que ni siquiera va a estudiar psicología. Ustedes en la carrera
con ese tipo de actitudes no van hacia ningún lado. Aprovecho entonces para enviarles el correo electrónico, el enlace para la sesión del día de hoy, para la asistencia. Y hoy iniciamos entonces con el último tema de la unidad 2. Hoy hablamos acerca de Karen Horney. Una vez que nosotros terminamos Karen Horney, recordemos que nos quedan, bueno, hay dos tareas importantes. Está la tarea de Horney como tal, y luego tenemos el foro de discusión de las teorías psicoanalíticas, para recordarles esto. Y probablemente este día viernes, seguramente vamos a tener ya nuestro segundo examen de la unidad. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Sería viernes o miércoles, licenciado? ¿Perdón? ¿El examen viernes o miércoles? Va a ser viernes porque no nos va a ajustar terminar hoy el de Horney. Y si no pueden por múltiples motivos el día viernes, bueno, lo corremos para el día lunes, pero en algún momento voy a necesitar que nos demos un día viernes para poder ponernos al tanto. Porque si ya se dan cuenta, hoy es la penúltima semana de marzo. Ya la otra semana, el 30, estamos terminando ya el mes. Y después de eso ya solo nos queda una semana más antes de Semana Santa. O sea, realmente lo que nos quedan son 3 semanas antes de Semana Santa. Y después de Semana Santa solo hay una semana y el periodo termina. Entonces yo quisiera socar ahorita un poquito antes de irnos de Semana Santa para que incluso si podemos evaluar antes de Semana Santa la tercera unidad, mucho mejor. ¿Les parece? Listo, gracias. Súper. Ok, voy a iniciar a compartir pantalla. Por favor, nada más me confirman que están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Entonces, hoy iniciamos la última teórica que vamos a observar en esta unidad y la última psicoanalítica que vamos a ver en esta teoría es Karen Horney, que planteó su teoría conocida como psicoanálisis interpersonal. En primer lugar, vamos a tocar un poquito de la biografía de... En primer lugar, su nombre oficial como tal no era Karen Horney, sino nació bajo el punto de Karen Danielson. Ella es de origen alemana y nació en septiembre de 1885. Como tal, ella nace de un matrimonio sumamente desintegrado, y esto es algo muy importante en el desarrollo de la teoría, porque incluso vamos a ver que más adelante ella habla acerca de ansiedad y hostilidad básica, que fueron componentes importantes que impone este punto de desarrollo. Los estilos de crianza en ese matrimonio fueron muy estrictos, muy disciplinados como tal. Sin embargo, sí hubo un componente religioso importante en sus procesos de crecimiento, sobre todo porque el componente religioso, recordando para este punto, era muy importante que nosotros comprendamos que los procesos religiosos en este momento también formaban un componente sumamente vital, sumamente básico en el desarrollo de estas personas. También vamos a ir tomando esto en consideración porque más adelante vamos a ver que también la Primera Guerra Mundial tuvo un efecto en su propia formación. También la educación secundaria como tal, recordemos que pues obviamente no es lo mismo la formación educativa en este momento, en 2022, en 1890 o los primeros años del siglo XX. Como tal, entonces, había una cierta restricción
o privación de las mujeres a asistir a la formación universitaria. Sin embargo, Karen sí hizo el máximo esfuerzo para tratar de ingresar, sobre todo porque su padre creía mucho en la cantidad de oportunidades que se le podía dar. Y finalmente en 1906 ella ingresa a la carrera de medicina como tal de la Universidad de Freiburg en Alemania. En 1909 se casa con su compañero Oscar Horney, de ahí obviamente fue su nombre, la adquisición de su apellido, perdón. Y lo interesante es que Karen fue paciente psicoanalítica, sobre todo porque había sido diagnosticada con depresión, fatiga y también con algunas dificultades en su matrimonio. Su padre también había fallecido cerca de esa misma época, por ende existían muchas dificultades alrededor de su propia familia. Karen tuvo, el matrimonio tuvo 3 hijas, sin embargo, pues los problemas persistieron y finalmente decidieron separarse. Horney, una vez que se divorcia, se empieza a dedicar mucho más a la carrera y en 1920 se convierte en uno de los miembros fundadores del Instituto Psicoanalítico de Berlín y empieza a publicar muchos trabajos sobre el desarrollo masculino y femenino. Sobre todo, vamos a ver los trabajos importantes que tuvo, están muy relacionados con, como decía, ansiedad y hostilidad básica, que son 2 actitudes y 2 componentes importantes en el desarrollo del individuo. Entre 1922 y 1935 ya se habían publicado cerca de 14 trabajos que bosquejaban una teoría de la psicología femenina que era claramente crítica de la teoría freudiana. De nuevo, bueno, Karen Horney como tal no fue discípula de Freud, sin embargo, sí fue paciente como tal. Y al ser paciente y tener una formación académica bastante buena, le permitió observar algunos de los puntos de desarrollo que flaqueaban en este momento. Obviamente en el ámbito profesional, imagínense en pleno 2020, 2022, nosotros observamos este tipo de conductas de parte de los individuos. Se pueden imaginar cómo era lo difícil para una mujer en el ámbito profesional en los 1920, 1930. Por ende, ella decide emigrar a los Estados Unidos y decide acepta una proposición de convertirse en la directora de un instituto de psicoanálisis en Chicago. En ese momento ella decide irse de Chicago y se posiciona en Nueva York, y ocurre sobre todo la dificultad de la ortodoxia teórica, de nuevo el papel de la mujer en el campo profesional, y es en 1931 donde se descarga a ella como profesora titular y supervisora hacia nada más un instructorado. Sin embargo, los trabajos que ella había hecho le otorgaron a ella el prestigio y por eso también tenía muchos seguidores, muchas personas que desarrollaron y que compartían sus propias ideas. Por ende, se separa un poco de la línea tradicional y funda el American Journal of Psychoanalysis, que es una revista oficial de psicoanálisis. Y muere en 1952 a partir de un cáncer abdominal que no había sido diagnosticado y obviamente tratado previamente. Ahora, ¿por qué de nuevo la importancia de trabajar un poco y de ver la biografía de cada autor que nosotros vamos a observar? Porque esto siempre nos va a dar una idea por qué habla lo que habla. Ahora empecemos con los componentes más importantes de la teoría de Moore. En primer lugar, debemos de entender que ella, si bien es cierto, no era una psicoanalítica clásica como tal, pero sí creía fervientemente en los procesos de desarrollo que se habían mencionado anteriormente.
obviamente. Por ende, el inconsciente para ella igual formaba un componente básico de su teoría. Y por ende, la personalidad como tal era determinada por este proceso de inconsciente. Sin embargo, lo que sí se cuestionaba consistentemente era la premisa que tenía Freud sobre el inconsciente y cómo esto tenía un conflicto en relación con la expresión de la libido. Recordando también, de nuevo, ¿verdad?, que en la mayoría de ocasiones que Freud diagnosticaba este tipo de casos, principalmente eran mujeres, sobre todo la histeria, que recibía el nombre específicamente y se diagnosticaba específicamente en mujeres. Entonces, recordemos que la libido era esa energía sexual, esa energía que nos llevaba constantemente a avanzar en distintos puntos y sobre todo a dirigir nuestra propia energía. Sin embargo, para Freud, que eso era un motor importante, para Horney realmente no era un motor importante. Sin embargo, lo que sí le ponía mucho énfasis era en los problemas interpersonales no resueltos. Eso quiere decir, en las relaciones sociales que nosotros hemos en las cuales hemos fracasado y sobre todo en las relaciones que de alguna manera nosotros hemos venido acarreando de esta dificultad. Eso quiere decir de que, recuerdan por qué les había dicho de la importancia del fracaso en su matrimonio, de las dificultades en su día a día, en su formación, en su formación infantil, porque cada uno de ellos venía acarreando, Horney venía acarreando a una de estas dificultades a través del tiempo. Y en el caso de las etapas psicosexuales de Freud, perdón, que recordamos que son, a diferencia de Erikson, que son muy importantes en los primeros puntos, en los primeros años de su vida, Horney también consideraba esto. Pero Horney como tal nunca habló de etapas, pero sí realmente le dio un énfasis muy, muy importante a los primeros años de vida, sobre todo por la importancia que tiene en el desarrollo de cada persona y de cada niño en la consecución de relaciones interpersonales saludables. En el caso de la cultura, pues obviamente ya este es un tema también que nosotros hemos hablado, incluso cuando hablamos de Adler, cuando hablamos de Jung, acerca de los componentes de desarrollo en el caso de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Eso ya lo hemos visto. Por ende, todos podemos, perdón, todos podemos acordar entonces que la cultura como tal, ¿verdad?, afecta fuertemente el desarrollo de la persona. Y esto quiere decir que, pues obviamente, la cultura le ha permitido un montón de fragmentos y le ha permitido un montón de privilegios a los hombres por encima de las mujeres. Y es bien, bien interesante que nosotros comprendamos estos componentes. Incluso, le voy a poner aquí en el chat, ayer empecé a ver una serie que se llama 100 Humans o 100 Humanos. Está muy interesante, muy, muy interesante. Y el primer episodio, perdón, bueno, mejor dicho, les explico en qué consiste. Consiste en que va a tener va a tener 100 humanos en un ambiente controlado y van a realizar experimentos acerca de distintas preguntas que siempre nos hemos hecho acerca del ser humano. Y uno de los experimentos que estaban llevando a cabo era si nosotros como seres humanos tenemos cierta tendencia a juzgar a las personas por su físico. Entonces, idearon un experimento acerca de las personas cuando dividieron en dos grupos, ¿verdad?, de 50,
y se les presentaron 3 casos. Los 3 casos eran exactamente iguales de crímenes que se habían involucrado personas. Obviamente las personas que se les mostraba la fotografía eran diferentes en cada grupo. Y los que en teoría eran menos atractivos recibían condenas más grandes que los atractivos. Entonces, esto es algo cultural, esto es algo que nosotros no podemos obviar, no podemos ignorar. Y es interesante sobre todo porque entendemos que la cultura en muchos casos le otorga privilegios en distintos puntos, en distintos componentes a las personas. Y en esta etapa, obviamente, las mujeres eran menos privilegiadas que los hombres. Todavía lo son. Ahora, hablemos de los componentes básicos, componentes torales de la teoría de Horney. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ansiedad básica es uno de los componentes importantes en el desarrollo del individuo. Si nosotros recordamos la teoría de Erikson, bueno, que por cierto esa era otra de las preguntas del examen, les preguntaba qué compartían en común todas las teorías, todas las etapas psicosexuales de Freud. Y en el caso de lo que comparten todas en común, algunos me pusieron, no, le comparte una zona erógena. No es cierto, el periodo de latencia no tiene una zona erógena. Así que lo que sí comparten en común es que hay un conflicto y en este conflicto hay una dualidad que debe de ser resuelta. Como lo mismo que pasó con Erikson, recordemos, había confianza versus desconfianza. Hay una actividad importante que se debe solventar. En el caso de Horney también hablaba sobre todo de estos componentes porque asumiendo y partiendo de la premisa básica que el ser humano es un ser totalmente indefenso en el mundo en cuanto nace, quiere decir de que el mundo generalmente tiende a ser hostil con este individuo. Y esa hostilidad del ambiente genera este sentimiento de ansiedad, de inseguridad, de no saber qué es lo que viene o qué va a pasar. Y la hostilidad básica como tal se genera cuando las personas que son las responsables de cuidar y de velar por este niño no aseguran esta situación. O sea, quiere decir que los padres no están facilitando esa seguridad, esa confianza. Sin embargo, ahora bien, el niño no puede expresar esta hostilidad, porque esto acarrearía más hostilidad del ambiente. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos acerca de Jung y que nosotros hablábamos de componentes, y de Freud también, de componentes que nosotros no podemos expresar porque se alojaban en el inconsciente? Ahí es donde va a estar entonces también la hostilidad básica. También cuando hablamos de Adler y de las estructuras importantes de la constelación familiar, recordábamos que en el caso de los primogénitos, cuando perdían ese estado de, ¿cómo puedo decir? Como ese estado de idolatría hasta alguna manera de los padres, de atención máxima, y que luego lo perdían cuando aparecía un nuevo hermano, pues tampoco era fácil de poder expresar. Sin embargo, obviamente sí es importante que nosotros comprendamos que el ser humano entiende que no puede expresarlo abiertamente, porque esto acarrearía consecuencias como tal. Entonces, esa hostilidad la va guardando, y esto va generando entonces
como un ciclo que nunca acaba, porque realmente la hostilidad aumenta la ansiedad y la ansiedad también de no poder expresar, de no poder hacer partícipe este tipo de situaciones. Vamos a comprender obviamente que el individuo entonces desarrolla este conflicto y va a estar yendo de una parte a otra. También en este sentido, el niño necesita a sus padres, necesita acercarse a ellos, necesita de los cuidados, necesita de su amor, necesita de tantas cosas, pero se siente incómodo ante esta situación. Los odia de alguna manera. De nuevo, todo esto es inconsciente, ¿verdad? No le gusta ese contacto con sus padres y esto genera obviamente pues mayor dificultad, genera mayores situaciones y esto va acarreándose de un punto al siguiente, sobre todo porque existe este odio, esta relación dual de amor-odio. Sin embargo, el expresarlo es hasta culturalmente malo. Recordemos, unamos un poco la teoría del arquetipo de la gran madre, extendámoslo a los grandes padres. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes si un hijo como tal expresara esto hacia sus padres? ¿Qué podría pasar? ¿Qué piensan? Le dirían que es un mal agradecido. ¿Qué más? Lo dejarían abandonado. ¿Perdón, José? Lo abandonarían, pienso yo. Lo abandonarían, le quitarían privilegios, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema cultural. Ustedes estoy seguro, porque todos hemos tenido contacto con una señora, y digo señora porque usualmente es una señora religiosa que viene y le dice, es que no importa, su papá puede ser así, 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 pero usted siempre lo tiene que amar y siempre lo tiene que respetar. ¿Sí? Que conste que con esto yo no lo estoy mandando a que le mente la madre, ¿verdad? A sus papás si fueron malos. No es un permiso. Solo estamos comentando esta situación. Entonces, obviamente el no poder expresar esta situación, el no poder expresar cómo se siente un individuo, obviamente genera esta hostilidad que va a estar reprimida en nuestro inconsciente y a su vez va a seguir aumentando. Y en muchas ocasiones, en la medida que el individuo va creciendo, va a tratar de hacer lo máximo posible para evitar ser como esta persona que no quiere ser. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick. Ok. Ahora, Philip, un componente importante que a mí me gusta muchísimo de la teoría de Horney son las orientaciones interpersonales. Y las orientaciones interpersonales que habla son 3 opciones, por así decirlo, donde se va a alojar principalmente la teoría. En primer lugar, habla acerca de una dependencia, ¿sí? Una hostilidad y una rendición. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una dependencia, bueno, tanto de la dependencia como de la rendición, vamos a tener un individuo, entonces, que es una actitud pasiva. Y esta actitud pasiva como tal, vamos a tener entonces la dependencia hacia lo que dictan los padres. Por ejemplo, ¿se han fijado hijos que usualmente no hacen
nada sin consultar con sus padres. Y eso está bien cuando usted sobre todo, obviamente vive en casa, ¿no? No es como que se puede saltar las reglas del hogar, pero son personas que nunca logran como romper ese lazo emocional. Sobre todo porque esta situación genera la ansiedad en el individuo y la ansiedad ellos la han canalizado en tratar de no molestar a mis progenitores, tratar de no molestar a las personas, sobre todo porque ellos generan la ansiedad y yo no puedo expresarla y entonces al no expresarla, mejor prefiero entonces hacer lo que me dicen. Esa es la primera orientación. La segunda orientación es la hostilidad acentuada e ir contra ellos. Eso quiere decir lo opuesto a lo que nosotros acabamos de ver. O sea, es una actitud más activa. Y esta hostilidad como tal principalmente va a ser expresada, ya sea por acciones, palabras, omisiones o acciones. Entonces, este individuo lo que va a hacer es que ha detectado esa hostilidad y se da cuenta que fueron los padres quienes desarrollaron esa hostilidad hacia él y entonces va a ir en contra de ellos, en contra de sus leyes, sus reglas, patrones, posturas, filosofías, entre otras cosas. Y la tercera orientación es rendirse en la relación y alejarse de ellos. Eso quiere decir tomar una actitud pasiva de no me importa, no me interesa, ok, si vos fuiste el culpable o los culpables, como hablando acerca de ambos padres, y se alejan por completo de ellos. Les quiero hacer una pregunta y hablemos, quiero entrar un poquito a nivel cultural y me gustaría oírlos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál de estas orientaciones es más latina? Bueno, creo que hay dos, que son más latinas. ¿Y cuál de ellas es más estadounidense o más cultural de Estados Unidos? A pesar de que nosotros no vivimos en Estados Unidos, pero la mayoría de personas ve series, películas sobre todo, que tienen una relación bien cercana y que exponen este tipo de cuestiones. Carla, adelante. Pues, fíjese, licenciado, que las tres se miran bastante en ambos sitios, en ambos lugares, en ambas culturas. Eso de la dependencia y la hostilidad, claro que eso se observaría más en Latinoamérica, en los hogares de Latinoamérica. Y eso de rendirse a una relación y alejarse, por lo cual incluso se considera la postura más saludable en el caso de que haya un ambiente hostil en el hogar o incluso una relación romántica. Eso he visto que se adopta de otras culturas occidentales como la estadounidense. Muy bien. Sin embargo, Gracias. eso también se observa ahí. No, Indiscutiblemente. indiscutiblemente esto ocurre, las tres ocurren en todas las culturas, Sí. indiscutiblemente. Gracias, Leonel. Antes de darle la palabra a Nimai, Carla por ahí había levantado su manito. Siento que es más común ver la dependencia y la hostilidad acentuada en los hogares así como latinos, porque, varios de nosotros no nos vamos de nuestros hogares hasta terminar la educación, o por X o Y razón siguen viviendo con los padres hasta teniendo hijos, usted sabe. Y a veces en esos ambientes se crea hostilidad porque a veces hay desacuerdos, pero siempre vivimos con eso. O sea, siempre tratamos de convivir aunque haya hostilidad y cosas así. Y como dijo el compañero, es más común ver y más saludable ver que haya rendimiento en culturas como la de Estados Unidos.
Ujú. Totalmente. Incluso en el caso de, vaya, antes del comentario de Nimai, como bien dijo Carla, gracias, hay muchas familias latinoamericanas que en lugar de irse traen más gente. ¿Te has fijado? Que en lugar de irse de casa, se casan y llevan a la esposa o al esposo a vivir a la casa con sus papás. En lugar de irse, más bien van hacia ellos, sin importar si su relación es conflictiva o no. Nimai, adelante. Sí, Lick, mira, en realidad mis compañeros ya lo dieron todo, ¿verdad? Pero sí me gustaría mm, hacer una no aclaración, no, sino aportar algo más. Sí, como dijeron, la dependencia y la hostilidad, pues obviamente son como que los que brillan por aquí en Latinoamérica, y rendirse en la relación y dejarse, pues está claro que no Claro. es lo común aquí. Ujú. Sí, Y porque a pesar de que su relación sea mala, ujú, casi nadie se desliga por completo. Prefieren, en Latinoamérica de nuevo, ¿verdad? sí, sí, Prefieren luchar por años antes de perder todo contacto. Y en Estados Unidos, ujú, ¿no? En Estados Unidos hay gente que dice, no he visto a mi familia hace 20 años. No sé si están vivos, no sé si están muertos, no sé. imagínate. ¿Va? Y ¿Verdad? quiero recalcar aquí en rendirse en la relación y dejarse de ellos, que es algo que yo pienso, la paso pensando a cada rato, y es esta cuestión de cuando se tienen relación padre-hijo, ¿verdad? Cuando el hijo tiene esos conflictos con los padres, y creo yo que es por la razón por la que muchas veces no se logra resolver eso, ¿va? Porque los adultos tienen como esta tendencia a pensar en la que no se les puede cuestionar, ¿verdad? Y no sé si es un término sociológico, pero lo he estado investigando bastante y se llama adultocentrismo, ¿no? Y es la tendencia que tiene a pensar que los adolescentes o los niños Ujú. no tienen la razón solo por serlos, o no se les puede tomar en consideración, o no cuenta su opinión. Solo por su edad. Solo Eso. por su edad, solo por su etapa, no son tomados en cuenta, independientemente de lo que digan. Entonces, esto se puede ver tanto en relaciones de padre e hijo, fundamentalmente ahí, pero también lo he llegado a ver en colegios, universidades, y es tremendo. Entonces, creería que es otra razón de todavía de bastante fuerza, diría yo, por la que se da eso aquí en Latinoamérica. Ujú. Hasta yo, Totalmente. ujú, Totalmente, gracias, Nima. Incluso en el caso de estas personas que son muy orientadas hacia mantener relaciones un poco disfuncionales. De nuevo, aquí estamos pensando, y Horney sobre todo habla acerca de los padres, pero también pensemos de que esta teoría se extiende a todas las relaciones. Hay personas que simplemente prefieren depender de una persona, de nuevo, partiendo de la premisa básica de que la relación no es sana, por así decirlo. Entonces prefiero depender de lo que me dice o prefiero mostrar yo hostilidad o simplemente. Gracias, Nimai. Dulce, adelante. Sí, buenos días. Más que todo esto del punto número 3 de la rendición en una relación, yo creo que se refiere más a este tipo de personas que son desapegadas, Ujú. que no, a ellos no les afecta el alejarse de la relación, ya sea parental o amorosa. Entonces, más que todo eso, mientras que las personas del segundo punto de la hostilidad, ellas son más perfeccionistas. Entonces, por eso yo creo que aquí en Latinoamérica nos identificamos más con esto. Ujú. Exactamente. Incluso, incluso es bien interesante porque nosotros comprendemos que, o pensamos a veces que las relaciones
nosotros nos comportamos de cierta manera, nos comportamos de cierta manera y creemos que nos comportamos solo así con una persona, pero realmente así nos comportamos. Es nuestra manera general de comportar. Uy, perdón. Entonces, estas orientaciones nacen entonces hacia 3 componentes también importantes, que es ir hacia la gente, ir en contra de la gente y alejarse de la gente. Como les decía, principalmente se habla acerca de los padres, pero no solo de los padres. No solamente guardamos esta relación hacia los padres, sino que es algo que se va a reproducir en nuestro diario vivir. Ok, entonces, la primera es ir hacia la gente y se le denomina como la solución de autoanulación. Eso quiere decir que las personas prefieren encontrar el amor, la aprobación de otras personas, sobre todo porque esta aprobación, este cuidado, este amor fue negado en los primeros años de vida y esto genera ser cuidadosos de no hacer nada que aleje a las otras personas. ¿Sí? O sea, incluso en el caso de trastornos de la personalidad, como el trastorno de la personalidad dependiente, tiene mucho que ver con esta solución, con esta orientación interpersonal. Sobre todo porque el individuo le genera mucha ansiedad el que las personas se retiren o se vayan de ella o se alejen de ella. Su lema es, si me amas, no va a lastimarme. Si vos me amas, no vas a estar ahí. Pero eso no es cierto en la mayoría de los casos. Sobre todo porque este tipo de personas son personas muy complacientes. Son personas que no demandan mucho, actúan de manera subordinada, tienen una conducta sumamente complaciente, siempre van a hacer lo que los demás piden antes de sus propias necesidades. Por eso es denominada como la solución de autoanulación, porque la persona entonces ya no hace ningún tipo de esfuerzo por brindar su opinión, por tener algo que decir o aportar algo así. Culturalmente, las mujeres, de nuevo, ¿verdad?, son mucho más influenciadas a adoptar este tipo de estrategias. Y este es un tema que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, como por ejemplo, al hombre hay que atenderlo, ¿verdad? El hombre no debe estar en la cocina, ¿verdad? La mujer es la que tiene que servirle y tiene que tener esto y tiene que tener aquello. Y al final lo que están generando es un parásito social, realmente, una persona que no se puede valer por sí misma. Pero como culturalmente el hombre no debe estar en la cocina, no debe lavar platos, no debe hacer esto, la mujer tiene que... Entonces, la mujer principalmente a nivel cultural se genera esa dependencia. Incluso hay muchísimas personas, y aquí involucro el tema religioso, que se agarran mucho de incluso un versículo que dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer debe de apegarse a la cabeza del hogar. Y de nuevo, yo consideraría, hay mucha gente que quizás, no sé si aquí tengo personas religiosas, y que quizás pueden decir que no, que la palabra de Dios no siempre va a tener vigencia. Pero también pónganse a pensar en la época en que fue escrita esta palabra. La mujer ni siquiera tenía derecho de nada, absolutamente nada. Entonces, esto a nivel cultural ha sido un yugo muy fuerte para la mujer. Muy fuerte porque se le ha privado de tantas cosas, de tantos componentes, y se le han impuesto otros puntos donde sí debería de ir, o donde lo que sí debería de hacer. ¿Se entiende bien esta primera orientación? Sí, licenciado. Entiende. Muy bien, Dick. Ok. Vamos entonces ahora a la segunda
a la segunda orientación, que es la orientación de ir contra la gente. Y la solución es conocida como la solución expansiva. Esto quiere decir que esta es como la contraparte del que nosotros vimos. La contraparte es de que para resolver cualquier tipo de conflicto, la persona entonces va a ejercer dominio sobre las otras personas. Y esto bajo cualquier medio posible. Perdón. Su lema como tal es: si yo tengo poder, nadie me va a lastimar. Y Horney se refiere a este tipo de personas como personas de tipo agresivo. Usualmente son personas que van a ejercer su dominio sobre otras personas y sobre todo también van a ofrecer algún tipo de protección a la vulnerabilidad de otras personas. Eso quiere decir, van a tomar ventaja de esta situación, de la primera orientación, de ir hacia la gente, personas que necesitan de mucha validación y de estas personas que necesitan ser validados. Entonces, Horney advierte como tal, ¿verdad?, que en el caso de los hombres hay mayor probabilidad que utilicen este tipo de estrategia. No solo por el hecho de ser hombre, sino porque la mujer, de nuevo a nivel cultural, la importancia que estaba teniendo la teoría en este momento era que realmente la mujer no tenía estas oportunidades realmente de poder desarrollar este tipo de valores. De nuevo, no entro tanto a detalle porque es lo opuesto a lo que nosotros estamos viendo. Y la tercera orientación interpersonal es alejarse de la gente, que es conocida también como la solución de renuncia. Hay personas que nosotros hemos visto que pretenden continuar entonces sin la presencia de ciertos individuos. Renuncian a solucionar el problema de la ansiedad básica por miedo del amor y el poder, porque es una dualidad entre no puedo odiarlo, no puedo amarlo, prefiero renunciar, prefiero irme, prefiero alejarme entonces de las personas. Si yo me alejo de la persona que me está causando este tipo de sentimientos, ya esta persona no puede dañarme, ya no puede hacerme nada. Por ende, entonces, este tipo de personas tienden a desarrollar una personalidad muy desapegada. Y este tipo de individuos son autosuficientes, protegen su privacidad, prefieren estar solos, pero sobre todas las cosas evitan cualquier situación que puede desencadenar algún tipo de dolor. Uy, perdón. Ahora bien, ustedes me dirán, pucha, entonces, ¿cuál es? A ver, ¿cuál? Y ustedes me dirán, entonces me preguntarán, pucha, entonces, ¿cuál es el apropiado? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál sí puede usar? ¿Qué piensan? Que todos se pueden usar, pero depende de la situación también. Ok, muy bien, depende de la situación. Y de la persona, más que nada. Y de la persona, muy bien. Porque a eso quiero ir. Idealmente, nosotros deberíamos de ser capaces de poder usar las tres soluciones. Las tres soluciones, en teoría, deberían de funcionarnos a nosotros. Sin embargo, hay un uso sano y un uso neurótico. Idealmente, una persona sana podría intercambiar estas situaciones, podría ir de una orientación a la otra, o sea, ser flexible sobre todo para que se ajuste, esta estrategia se pueda ajustar mejor a sus propias circunstancias. Esto quiere decir, sobre todo, que el uso sano va a depender, como bien dijeron, de las circunstancias, de las personas, pero sobre todo también del que él decide utilizar. O sea, porque va a ser lo más flexible posible. Una persona neurótica como tal prefiere una orientación por encima de las otras. Sin embargo, una persona sana va realmente a ir en contra de usar un solo estilo y va a utilizar los tres.
dependiendo de la situación, dependiendo de la circunstancia y dependiendo también de sus propias dificultades que el mismo individuo pasa. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí. ¿Aquí vamos bien? Vamos bien, licenciado, vamos bien. Cerrarme un segundito. Pim, pim, pim. Ok. Continuamos. Ok. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, ¿verdad? Entendemos ahora que tanto la ansiedad como la hostilidad son componentes intercambiables, por así decirlo. La hostilidad genera ansiedad, la ansiedad genera hostilidad. Es como un bucle. Ahora bien, así como lo vio Freud, ¿verdad? Que, bueno, también se fue otra pregunta al examen, que se utilizaba para el conflicto intrapsíquico, que eran los mecanismos de defensa. Igual aquí también Horney reconoció estos mecanismos de defensa como tal. No los denominó así de manera tan vehemente, pero sí habló acerca de que existen estrategias para resolver este conflicto y estas estrategias no resuelven el conflicto ni llevan al crecimiento, pero por lo menos le permite al individuo vivir, afrontar sus problemas en el día a día, así como lo vio Freud también. Ahora, hay algunos como tal, que lo vamos a ir viendo un poquito de manera más profunda. El primero de ellos, que es la desaparición del conflicto, que ya lo vimos por medio de las orientaciones, que es ir hacia o contra de las personas. El desapego, que es alejarse de los otros. El sí mismo idealizado, que es alejarse del sí mismo real. Esta parte es muy, muy interesante. Y la externalización, que es proyectar el conflicto interno. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. La primera, desaparición del conflicto, que ya lo hemos visto. Ir hacia o en contra de otros. En el caso de los individuos con este tipo de orientaciones, y de nuevo, sabiendo que no los utiliza de manera intercambiable, sino que los utiliza de manera neurótica, puede hacer desaparecer el conflicto y hacer que predomine su lado opuesto. Eso quiere decir comportarse de manera opuesta a lo que realmente se quiere. Y el conflicto es entre el desamparo y la hostilidad, entre quien quiero estar solo, pero tampoco quiero estar solo. Es como una, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que busco? Es como una ambivalencia en este sentido. O sea, no quiero estar solo, pero tampoco quiero estar acompañado. La persona que logra vencer como tal esta hostilidad se vuelve una persona dependiente de otros porque pone énfasis en el desamparo. Eso quiere decir, prefiero estar acá porque aquí ya conozco, ya sé cómo son, ya sé cómo es esta persona y mejor, como el viejo refrán dice, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ya entiendo cómo es esta persona al menos y esto me hace a mí entender que quizás no es la mejor persona, pero es lo que tengo. ¿Cierto? O sea, es como una actitud de renuncia a sus propias necesidades. Por otro lado, la persona que vence el desamparo acentúa la hostilidad y se enoja con otra gente. O sea, toma la opción de ir contra las otras personas y de ejercer su propio dominio. De nuevo, ahí estamos viendo este mecanismo basados en las primeras dos orientaciones. El desapego, que es la tercera orientación, que es alejarse de los demás, es cuando los conflictos son muy fuertes. Cuando nosotros nos alejamos de un conflicto, estos sentimientos se reducen. Obviamente la situación nos lleva a que si no estamos expuestos ante algo que nos genera este conflicto,
pues obviamente la persona va a tener entonces la oportunidad de dejar de experimentar estos sentimientos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque esos dos puntos ya los acabamos de ver. En este sí me gustaría detenerme un poquito más, que es el sí mismo idealizado. Que ya en este caso ya no es alejarse de los demás, es alejarse de su yo real. Y esta es una opción muy interesante que me parece sumamente aplicable a nuestra realidad. Entendamos que habíamos visto también en la primera unidad del yo real y el yo ideal. Hemos hablado del yo real como quién soy, ¿verdad? Con nuestras propias fortalezas, debilidades, dificultades, y el yo ideal como aquel punto utópico donde nosotros pensamos que podemos llegar en algún momento. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del yo real o del sí mismo real, es una opción que genera entonces el individuo, porque el contacto con sí mismo no es el contacto que quisiera tener. Entonces prefiere alejarse del yo real y enfocarse sobre todo en el sí mismo idealizado. Esto quiere decir que la persona con esta situación prefiere vivir en la postura de que él considera que es la mejor opción, que es el mejor individuo como tal, y enfocarse mejor en lo que, entre comillas, es, ¿verdad? Porque al final el ideal del yo lo que busca es convertirnos en mejores personas. Y eso es algo inherente al ser humano. Entonces prefiere enfocarse en el sí mismo idealizado y alejarse del sí mismo real. Pero esto sin ningún tipo de esfuerzo de solventar los problemas. Por ejemplo, a ver, ustedes hacen un esfuerzo constante todo el tiempo de acercarse al sí mismo idealizado, porque dentro de su sí mismo idealizado involucra tener un título universitario. ¿Hace lógica? ¿Hace sentido esto? O sea, si yo tengo un ideal del yo voy a querer siempre tratar de alcanzarlo. Y en el caso de ustedes, el ideal del yo involucra entonces un título. ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? Sí. Ahora bien, si usted quiere acercarse al título universitario y no hace ningún esfuerzo, solamente se está alejando del yo real, pero no está haciendo un esfuerzo genuino para alcanzar el sí mismo idealizado. Entonces, en estas personas, la ansiedad básica genera que nosotros que la persona con esta orientación crea que por sí misma es inadecuada, que no es suficiente, que no es suficiente, podría decir, para muchas personas y sobre todo para sí mismo. Y entonces la persona lo que hace es que el sí mismo idealizado va a ajustarse a la orientación interpersonal del individuo. Quiere decir, si la persona tiene una orientación del sí mismo de ir en contra de la gente, el yo idealizado tiende a ir en contra de la gente. Eso es lo que va a hacer el yo real, va a hacer empujar a las otras personas fuera de su círculo y empezar a ejercer dominio sobre ellas. Porque al final, de nuevo, vamos intercambiando estas situaciones. El sí mismo idealizado es aquella manera utópica de ver las cosas, y el sí mismo real más bien apunta hacia lo que realmente es. ¿Okay? Cuando una persona realmente entendemos que cada persona tiene maneras de ver su yo idealizado, y de nuevo el conflicto intrapsíquico nos plantea que el individuo lo que quiere es evitar dolor, evitar situaciones incómodas, confrontaciones. Entonces,
usualmente son personas que van en contra de sus propios ideales y son personas que van en contra de las dificultades que tienen. Y usualmente son personas que también, en la medida de lo posible, tratan entonces de evitar estas situaciones dolorosas y y han denominado como la teoría de Horney, lo denominó como la tiranía de los debería. Para todas las personas, solo regálame un segundo, por favor. Perdón. Para todas las personas que les gusta ese tema de procrastinar, todo el mundo sabe que debería estar haciendo algo que no está haciendo. ¿Cierto? Todos sabemos que en lugar de estar quizás revisando redes sociales ahorita, debería estar poniendo atención, ¿cierto? Sí, O usted sabe que en lugar de comer, si su meta es perder peso, en lugar de desayunar con pan dulce, café y mucho azúcar, debería estar comiendo comida un poco más saludable. Debería, ¿cierto? Entonces, este concepto de la tiranía de los debería se basa sobre todo en que la persona entiende los conceptos básicos que deberían de ir canalizados hacia sí mismo y enfocarse sobre todo en los componentes que sí debería de hacer y no tanto enfocándose en las personas, en lo que sí está haciendo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Ok. Vamos a ver. Soprano, un segundito para... Quiero ver qué hora es. Son las 8:10 de la mañana. Ok. Hacia contra externalización. ¿Saben qué? Ok, les quiero hacer una propuesta. ¿Saben qué? Yo creo que sí, hoy vamos a poder terminar... hoy vamos a poder terminar Karen Horn. ¿Les parece si en lugar de tomarnos el receso, continuamos y tratamos de terminar la presentación del día de hoy? Si quieren, solo nos tomamos un minutito rápido para ir por café, porque yo sí quiero ir por café. Literalmente, un minuto, lo que le ajuste para ir a traer el café. ¿Me parece? Sí, está bien. Ok. está bien. Ahora sí.
Ok, continuamos entonces con el último mecanismo de defensa como tal, ya que nuestro cerebro ya organizó la información con ese texto, con ese concepto de mecanismo de defensa, y es la externalización. En el caso de la externalización, nosotros ya entendemos el concepto de proyección, en el cual nosotros podemos colocar nuestras propias fallas, nuestros propios ideales en otros individuos. En el caso de Horney como tal, utilizó el concepto de externalización para proyectar los conflictos internos en el mundo exterior. Esto no cura, ¿verdad?, el conflicto original entre el individuo y el mundo exterior, sino que lo incrementa. Esto es muy interesante, sobre todo porque el individuo va a entender, va a comprender que la situación alrededor de esta particularidad va a hacer entonces que nuestro organismo, que nuestra manera de ver las cosas se va a enfocar en cambiar nuestra situación, en cambiar el sentido donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, la externalización no permite esto, no produce crecimiento. Solamente lo que hace, al igual que la mayoría de mecanismos de defensa, solamente reduce la ansiedad de manera temporal. Es una solución realmente muy como una curita, ¿verdad? Va a tapar algo, va a servirnos por un momento, pero la herida no se cura como tal. Simplemente lo que hace es dilatar este proceso. ¿Vamos bien? ¿Se entendió ese último mecanismo? Antes de que entremos al último segmento de la teoría de Horney, que es la conducta parental y la importancia en el desarrollo de la personalidad del infante. Obviamente, nosotros comprendemos que el ambiente familiar genera calidez, genera buena voluntad y una fricción sana, ¿verdad?, entre los deseos e inclinación de los otros. Cuando me refiero a una fricción sana es que, vaya, ¿cuántos de ustedes no han pensado que ayer yo estaba pensando en algo? Miren, si hay algo, yo no tengo hijos, pero mi cuñada tiene una bebé que la próxima semana cumple 1 año. Y ahora, cada vez que vamos a la casa de mi suegra, está puesto el dichoso plin plin. Miren ustedes, ya me aprendí las letras. Ya caí rendido ante eso. No me gusta, pero tengo que escucharlo. Entonces, perdón. Así que, bueno, los que son padres creo que ya me entenderán con el dichoso plin plin. Entonces, ayer casual, mi primo de 3 años solo mira eso igual. Entonces, miren, lo interesante de esto es que yo ayer me di la tarea de pensar, y yo estaba pensando como, puchica, cuando yo crecí, esto era un lujo, tener un video con VHS y que le pusieran algo que estimulara su cerebro. Ya voy a hablar también esto, por la estimulación, una estimulación pasiva. Y esto hacía de que constantemente, ahora la niña ya no puede llorar porque ahí va el plin plin. No puede estar aburrida porque ahí va el plin plin. Y me puse a pensar en esto de que realmente, y no solo es ella, eso es ahora en la actualidad. El niño llora y lo primero que hace el papá, la solución rápida, es darle el teléfono. Y aquí es donde yo quiero enfocarme, porque esa fricción que se debería de generar dentro de un hogar, son los padres los responsables de generarlo. Y hago énfasis en sana, ¿verdad? Una fricción sana, donde yo recuerdo que yo no tuve todas las cosas que yo quería. Yo tenía que trabajar por ello. Por ejemplo,
no trabajar tal vez por un salario, pero por lo menos si yo quería salir a jugar con mis amigos, yo tenía que primero asear mi cuarto. ¿Cierto? O tenía que lavar la loza. Si yo quería esto, había una contrapaga. Y esto es lo que debería ser algo sano. Y entonces, ahora en la actualidad, los niños, he estado pensando por qué la mayoría de niños que he estado viendo muchísimo en mi consultorio, ¿por qué tienen este tipo de conductas? Y realmente que la conducta parental es algo tan importante. Incluso les quiero, hace poquito estaba muriéndome de la risa, entre muriéndome de la risa y no muriéndome de la risa, porque hablaba esto con un amigo. Se lo voy a mostrar, porque es un meme. Lo quiero mostrar. Porque es un meme que es irónico, pero tan cierto y al mismo tiempo da cólera. Ya se lo voy a mostrar. Solo regálame un segundo para poder mostrárselo, para poder hablar un poquito también de la conducta parental. Y en el caso de obviamente los padres deben de entender de que su actuar tiene que ver mucho con la persona y obviamente el ambiente familiar. Y esto a su vez genera entonces algo que ustedes van a ver más adelante y lo van a ver en Evolutiva 1, que es conocido como el apego. Esta situación hace los padres generan este apego. Y en el caso del apego, vamos a ver algunos componentes y algunos elementos importantes del apego como tal. En el caso del apego, perdón, no puedo descargar la imagen. Denme un segundo. Regálenme un segundo. Por si se las quiero mostrar. A ver. ¿Lo están viendo? ¿Cierto? Ay, perdón, voy de nuevo. ¿Se vio? Ahí, ahora sí ya lo están viendo, ¿no? Ya. Estaba entre riéndome, entre colérico, entre cuánta razón un meme, porque los padres no se dan cuenta o prefieren no darse cuenta en por qué sus hijos se comportan de la manera que se comportan y no entienden entonces la importancia del ambiente familiar, de tener reglas claras, de tener momentos de diálogo, de entrar en contacto con ellos a nivel emocional. No entienden esto. Y si no entienden que el ambiente familiar es un componente muy importante en el desarrollo de la crianza del individuo, nunca lo van a comprender y nunca van a hacer un esfuerzo real por cambiar su situación. A ver. Ok. ¿Nimai? Sí, le quiero comentar algo rapidito sobre esto y voy a intentar no desviarme. A mí me encanta ver, no sé si usted usará TikTok, pero hay una psicóloga que es psicóloga infantil que habla sobre la crianza respetuosa. Y esta, no sé si es corriente teórica, una teoría completa, ¿no? Que tiene su evidencia, basada en neurociencia y así, sobre cómo se debería hacer una crianza en condiciones. Y habla sobre todo esto que estamos tocando aquí, ¿no? y pucha, calcadito con lo que usted puso ahí en ese meme. Este tipo de comportamiento, y lo dice ahí la cuenta, se llama, por si la quiero buscar, está también en Instagram, se llama Psicoeducar MX, es mexicana, es una chava, se llama Machi Guerrero.
Entonces habla sobre todos estos comportamientos que los padres señalan en los hijos, pero que a su vez también son culpa de ellos. Porque usted ha escuchado esta cosa que suelen decir los padres, ¿no? De que son unos malcriados. Sí. Pero escuchando bien la misma palabra, ¿quién los está criando? Exactamente. Incluso, Entonces, vaya, por Ujú. ejemplo, no solamente pensemos en los temas de crianza, sino también pensemos en cómo el individuo y la inestabilidad emocional también de los padres impacta en los hijos. Ajá. Entonces, imagínense desde ahí. Y ya para terminar, Recuérdense que esto es lectura eh, comprensiva, jóvenes. No tenemos que estar traduciendo. Is to comprehend the espérame. paragraph, the message. Sí, sí. Vamos. Ok. Verlo desde ahí. De repente no se entiende, pero la mayoría se la sabe. Y esta parte, ¿no? De cuando se habla de la salud mental de los hijos. Sí. Perdón, continúo. Sí. Megan, lea la segunda, son símbolos que el tiempo apremia. Mire, ya para terminar, sobre los, ¿cómo se dice? Cuando se trata de pegar a los niños, ¿no? Sí, Que los adultos justifican esto solo porque ellos mismos también lo hicieron, ¿verdad? Pero realmente en la crianza respetuosa, que imagínense en qué punto tenemos que estar Ajá. para tener que distinguir una crianza tradicional, que realmente la tradicional debería ser la respetuosa y no haber tal cosa, ¿no? Pero es lo que estamos. Entonces los adultos justifican el pegar a los niños y aquí tocando la salud mental de esos mismos niños, que porque son malcriados, bueno, mírense ellos mismos, ¿no? Y todo lo que decía usted. Justifican esto mismo porque a ellos se lo hicieron y supuestamente ellos conciben que bueno, porque solo así se educa, solo así se disciplina y solo así van a ser buenas personas. Cuando toda la evidencia que hay sobre neurociencia y todo ese trabajo que hay desde la psicología infantil también, pues demuestra todo lo contrario. Entonces, eso era lo que quería mencionarle. Súper, Gracias. muy bien. Gracias, Nemai. La verdad que es bien importante que entendamos esto, que los padres muchas veces quieren hacerse como los desentendidos en este tema, pero Horney más bien hace un énfasis tan importante en la crianza de los individuos, porque realmente el fin último de la familia es formar individuos que tienen conceptos estructurales básicos muy afianzados y sobre todo que aportan o que pueden aportar a la sociedad. Y una de las metas que desarrolló sobre todo Horney, yo creo que por ahí entonces es que quizás esta página de Psicoeducar MX quizás estaba enfocándose sobre todo en esto, era en las en los componentes importantes del desarrollo en el caso de Freud. De Horney, perdón, de su propia teoría. Y en el caso de las personas, lo que nosotros queremos generar en este individuo es un sentimiento de pertenencia, es un lugar seguro en lugar de ansiedad básica. Y por eso empezamos a hablar ahora del apego. Permítame un segundo. Ok. En el caso de la crianza sana, ¿verdad? Requiere que nosotros como padres tengamos entonces, seamos capaces de nosotros amar genuinamente al niño. No quiere decir no corregirlo, ¿verdad? Porque esto no soluciona este problema. Sin embargo, sí amarlo de manera genuina, aceptarlo y tratar de moldearlo. Y también en el caso de Horney, entendió de que para romper este ciclo de neurosis a través de cada generación, con que una persona admita romperlo,
vamos entonces a generar o poner las bases para el siguiente y la siguiente generación. Y entonces esta relación con los padres genera lo que nosotros conocemos como apego. El apego son los lazos de afecto que el niño desarrolla con su madre. Un paréntesis. Esto es el apego tradicional, como se ha visto en muchas teorías. Pero ahora nosotros comprendemos que el apego se genera con la figura de crianza más importante. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes, por X o Y motivo, quizás su apego con la figura, para usted la figura más importante es su abuelo, su abuela, su papá, no siempre su mamá, quizás su mamá no está, quizás su mamá falleció, quizás X, a cualquier motivo. Entonces, esto es basado en la teoría tradicional, que dice que el apego es ese afecto que se desarrolla con la madre. Pero se ha demostrado también en muchas ocasiones que el apego puede ser con la persona, la figura más importante en la vida del niño. Y el apego funciona bajo la idea estrictamente evolutiva de asegurar la supervivencia de los niños, sobre todo porque entre más cerca esté de un individuo que le asegura la crianza, la alimentación, los cuidados, mayor probabilidad hay entonces de poder sobrevivir. Los padres obviamente deben de proporcionar una base en la cual el niño y posteriormente un adulto, un adolescente, un adulto, tiene entonces la manera de interactuar con el medio ambiente. Si nosotros le enseñamos, nosotros como padres le enseñamos entonces a este individuo a poder interactuar con su mundo, interactuar con las otras personas, vamos a comprender también que ellos se van a dar la oportunidad del autoconsuelo y de tener estas habilidades. Como por ejemplo, que les decía ahorita del famoso plin plin. ¿Qué está pasando entonces con los niños ahora? ¿Qué pasaba antes cuando un niño lloraba? Los papás lo dejaban, bueno, en el caso ideal, los papás los dejaban llorar. Que conste, el llanto no era porque tenía hambre, no era porque tenía frío, no era por una necesidad básica. Simplemente estaba llorando porque, qué sé yo, porque estaba aburrido, porque no quería estar donde estaba. ¿Qué pasaba? Simplemente lo dejaban llorar. Y tenía que encontrar el niño la manera de poder autoconsolarse. Incluso hay un método que es conocido como el método Ferber, que habla acerca de esto, de dejar llorar al niño, porque él debe de ser capaz de poder generar una salida a esta situación. Y esto es algo muy, muy importante. En el caso del infantil, en el caso del apego adulto, también puede generarse. Obviamente el apego infantil genera la base para el apego adulto, donde entonces este individuo ya no genera el apego hacia sus figuras parentales, pero sí lo hace hacia otras personas, hacia su pareja, hacia su trabajo, incluso puede ser. Y sobre todo, nos ayuda a regular las emociones y a reducir el estrés. Como les decía, no solamente el apego infantil es la supervivencia del niño en ese momento, sino que genera la base del modelo formativo para el apego adulto. Y en el caso de los tipos de apego, vamos a encontrar un apego seguro, que es el que nosotros queremos, el apego evasivo, que ya se podrán imaginar hacia qué orientación personal, hacia qué orientación interpersonal va enfocada, el apego ansioso ambivalente. En el caso del apego seguro es el que nosotros queremos generar, donde hay mucha confianza de parte del individuo, no hay temor a ser abandonado porque las personas que hay cerca de nosotros nunca nos han dado un indicio de no estar con nosotros, de no querer estar con nosotros. También hay mucha facilidad para entablar relaciones con otras personas. Se genera entonces esta oportunidad de una relación interpersonal sana. Por otra parte, el apego evasivo obviamente se va a orientar hacia el componente de desarrollo del individuo y de la orientación interpersonal de evitar o alejarse, es porque prefieren entonces poner un espacio entre los individuos y cualquier situación que ha causado
una sensación de rechazo, un comportamiento que va en contra de lo que la persona cree que es como se debería de comportar. Obviamente no estoy poniéndole tanto énfasis porque ya entendemos que la orientación interpersonal va enfocado en esto. Y el último apego, que es el apego ansioso ambivalente, va de nuevo enfocado con las otras dos orientaciones. Con la orientación entonces de alejarse y de ir en contra de la gente. Les preocupa no ser lo suficientemente amado por los demás y también desean estar cerca de otras personas. Prefieren entonces estar cerca de otras personas antes de estar cerca consigo mismo. Y con eso entonces cerramos la presentación de Karen Horney. No pensé que íbamos a hacerlo, pero al final salimos con esta tarea. A ver, vamos encendiendo por ahí su cámara. ¿Qué opinan acerca de esta última teoría? Súper interesante, creo que se volvió mi favorita, como siempre digo. Eh, no sé, eso, súper interesante, la verdad. Súper, gracias. La verdad que a mí en lo particular también es una de mis favoritas. Me gusta sobre todo porque, o sea, que conste, se vuelve mi favorita una vez que yo pasé estas etapas que ustedes vieron ahorita. Una vez que vi a Freud, una vez que vi a Jung, una vez que vi a Adler, una vez que vi a Erickson y terminé con Horney. Ahí, pero si yo le presentara a usted nada más a Horney, probablemente me diría así como, hombre, Lick. ¿Para qué? Entonces, si nosotros vamos viendo que las bases las vamos colocando desde lo clásico hasta esos componentes avanzados, todo esto tiene lógica y tiene sentido ahora. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Licenciado, Adelante. ¿el apego ansioso ambivalente es más que todo con los familiares o puede ser con cualquier persona en general? Con cualquier persona en general. Recordemos que también en el caso de los adultos, el apego sobre todo el apego va enfocado sobre todo con la manera que tiene el individuo de interactuar con su medio. En su trabajo, sus relaciones, en otros componentes de interacción, en su comunidad. ¿Estamos? Súper. ¿Alguien más? ¿Todos claros? Ok. Bueno. Fíjese, licenciado, que yo tenía una espinita, discúlpeme, yo tenía una Sí, espinita adelante. con el apego evasivo y la problemática que estábamos viendo anteriormente con la salud mental de la descendencia, que es efectuada negativamente por parte de los progenitores. Y yo pensaba bastante en la situación en la que se dice que los progenitores a menudo no tienen conciencia de lo que pueden hacer o el daño que le están haciendo a una persona, particularmente a sus hijos, pero algunos sí lo tienen y aún así prefieren aislarse, prefieren alejarse de la persona en cuestión a la que le están haciendo este tipo de efecto. Cuando una vez se dan cuenta de las palabras o de las acciones que hayan cometido. Dicen, o si están conscientes de que sus hijos están mal o si están pasando una etapa dura, dicen, mejor lo dejo tranquilo, no va a querer hablar conmigo. Uh-huh. Y eso yo personalmente lo estoy pasando, no digo que me esté pasando ahorita con mi madre o con mi padre, sino que también tiene que ver mucho con el idealismo surreal, en el que yo digo, no, yo no voy a ser como mis padres, yo voy a ser mejor, voy a tener este tipo de vida, yo rechazo cualquier conducta negativa que ellos tengan, voy a cuidar de no adoptarlas. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo estoy con mi hermano menor y en temas de personalidad no somos muy compatibles, no compartimos mucho. Siempre hay conflictos por medio. Eso es algo que quizás con el paso del tiempo y una mejor relación se puede reparar. Pero sin embargo, yo tengo un poco control de algunas palabras que yo pueda decir.
yo tengo carencias en la inteligencia emocional. Eso es una forma de autocrítica y yo estoy tomando la oportunidad de tomarla también. Hay veces en que yo me molesto bastante con una cuestión u otra sobre la propiedad personal que él puede tomar prestada. Al final está bien porque la puede necesitar, pero yo siempre necesito que me pida sobre esas cosas. Entonces la puede tomar y yo le digo, mire, no haga esto, usted es muy abusivo, que estoy aquí. Va. Pero después uno se pone a volver a pensar en las palabras que uno dice. Yo siempre, incluso yo he tenido un poquito de... Esa ha sido una espinita que yo he tenido siempre en la conciencia. Es como un cargo de conciencia. Yo digo, puchica, la verdad es que estoy echando a perder la relación con mi hermano. Por esto. Por esas palabras. No, y yo entiendo que también usted puede, y no solamente usted, Leonel, porque hay muchísima familia, muchísimas personas que el hermano mayor más bien viene a desarrollar la función de los padres en muchas ocasiones, por X o Y motivo, o sea, por trabajo, por migración, por cuantas cosas. Y quizás usted puede sentirse responsable de repente de esto, pero también debe entender que sí realmente entender de que los hermanos mayores también están pasando por su propio proceso de crecimiento. Así que yo creo que por ahí, en lugar de usted sentirse culpable por este tipo de situaciones, es más bien lo primero. Para mí, y en psicoterapia, yo siempre digo, usted no puede dar algo que no tiene. Y no tiene que sentirse mal. O sea, si yo quiero ayudar a alguien, pero no tengo cómo ayudarlo, no debería sentirme mal realmente por eso. Entonces, lo primero es realmente usted, ¿verdad? Hacer una introspectiva a usted de la situación en la que está y luego poder sanar usted para luego poder ayudar a los demás. ¿Sí? Sí. Y también está la otra cuestión, el otro punto que yo estaba tocando con eso, lo de la evasión. Y eso lo he observado bastante. Incluso más si es la persona, la agresora, la misma persona que está pensando en esto, que está particularmente en el caso de los padres y los hijos. Los padres notan que la descendencia, el hijo, tiene problemas emocionales, tiene dificultades emocionales. Pero, sin embargo, ellos mismos se han encargado de ser los mismos agresores y en ese amparo de querer aportar o ayudar a algo, sienten que no tienen la capacidad de hacerlo. Lo consideran una futilidad intentar congeniar con el hijo, con la hija, porque la hija a su vez el hijo o la hija a su vez no tienen la confianza para llegar hasta ese punto. Uno esperaría que una persona tuviera la confianza para llegar a usted, en todo caso. Y esa era la situación que yo estaba pensando particularmente cuando estamos viendo eso. Sí, no, y la verdad es que, como le digo, es bien difícil porque hay muchas condiciones alrededor que debemos de tomar en consideración y no es tan fácil como decir lo hago conscientemente, no, porque de nuevo, la idea también de Horney era que si rompía algo en una generación, esa generación empezaba a sanar desde ahí y esta generación sanaba a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. A veces nosotros venimos acarreando problemas generacionales desde muchas generaciones antes que nosotros. Y esto, mientras no se decida romperlo de manera consciente, es otra cosa. Pero sí, por ahí incluso el tema de la terapia de ellos va muy enfocado en cambiar esas brechas generacionales entre un componente y otro. ¿Vamos? Ok. Gracias, Leonel. Con eso entonces cerramos el último teórico de la unidad 2. Y esto entonces nos lleva a hablar un poco acerca de la evaluación. Sé que les había dicho de que no sabíamos si lo hacíamos el viernes, no sabemos si lo hacíamos el miércoles. O sea, yo la verdad no tengo ningún problema. Podemos continuar el examen para el día viernes o podemos hacerlo el día miércoles. Lo que sí no les puedo dar es libre el miércoles. ¿Por qué?
no quiero atrasarme. ¿Te parece si el examen lo dejamos siempre para el día viernes y el miércoles empezamos entonces con el primer teórico ya de la unidad 3? ¿O prefieren hacer el examen antes y así cerrarlo ya de una vez? Porque incluso estaba revisando la planificación. No estaba tan mal. Y el examen en teoría lo teníamos mañana. ¿Cierto? 22 de marzo lo habíamos. Los oigo. La verdad es que a mí me En lo sale mejor personal, el viernes. igual me sale mejor el viernes porque yo estoy en el hospital y no sé cuántos días me va a tocar venir todos los días por las mañanas. Entonces me cuesta agarrar señal aquí, me costaría hacer el examen. Ok. ¿Los demás? A mí está bien Opino el lo mismo, viernes. licenciado. El viernes está bien. Ok. Los viernes. Entonces, miércoles nos vemos y arreglamos lo de la hora el día miércoles, el mismo día miércoles para el examen, pero probablemente va a ser igual de 7 a 9, por ahí para que podamos hacerlo. Recuerden de realizar la revisión de su examen y este fin de semana vamos a tener para trabajar en el foro el foro de las teorías psicoanalíticas y en el foro 2 también. Recuerden eso, hubo muchas personas que no participaron en el foro 1. Entonces ya a partir de hoy ya voy a habilitar ambos foros para que puedan entonces ustedes realizar sus participaciones. Y entonces si no hay más dudas, nos veremos el día miércoles en el mismo horario para poder trabajar e iniciar ya la unidad 3. Gracias, feliz día. Gracias, licenciado. Nos vemos, feliz día.